Muy buenas noches, bienvenidos una semana más aquí a Minuto 91. Hoy, como pueden observar, con un plató un poco remodelado, con los colores nuevos de la cadena de 7 Televisión y también un color que precisamente coincide con los del conjunto granadinista, un conjunto que empató en el día de ayer por 1-1 frente a la Unión Deportiva Las Palmas, en un partido que estuvo muy igualado, que contó con polémica y que también contó con goles, y sobre todo con goles en el último minuto, que en fin, que seguro que hicieron saltar unos cuantos de marcapasos de los allí presentes en el Estadio Nuevo Los Cármenes. Muy buenas noches, David Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas, Ángel. Pues como decías, un partido muy igualado, muy emocionante. Quizá no hubo mucho fútbol, pero sí mucha emoción. Y un punto que nos quedamos que no está mal dentro de empezar, digamos, perdiendo, que era un poco una sensación negativa. Un punto que consiguió Kini en el último minuto. Muy buenas noches, Andrés Porcel, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Ángel? Muy buenas. Pues la verdad es que al final un buen resultado para el Granada, teniendo en cuenta el contexto que toma el partido con ese gol ya tardío de la Unión Deportiva Las Palmas, ese gol de Timor, parecía que se escapaban los 3 puntos. Y al final otra cosa que viene demostrando el Granada Club de Fútbol a los mandos de Diego Martínez esta temporada es que partidos que otros años no sacaba adelante de ninguna forma, ahora en este presente curso, poniendo mucho corazón en su fútbol, en su juego, consigue al menos puntuar cuando se complican las cosas. Importante ese gen competitivo que señala Andrés. Más corazón que cabeza y además también que fútbol, porque desde la baja de Montoro, que fue otra dificultad a la que tuvimos que sobreponernos, también lo señalaba Diego Martínez en la rueda de prensa, fue una baja muy importante, una pérdida en el centro del campo, la ausencia de Montoro, y a partir de ahí el partido se nos complica más, el gol de Las Palmas. Es decir, yo creo que hay que quedarse con lo positivo, que es que el Granada, cuanto peor se ponía la situación, mejor jugó al fútbol, porque en esos últimos minutos en los que Las Palmas estaba por delante fue cuando para mí vimos el mejor Granada. Fue un partido de fases, podríamos decir, pero hubo una fase general, si es verdad, en la que quizá no hubo ningún dominador, ¿no? Sino simplemente, pues nada, el cara a cara entre Granada y Las Palmas, pues intentaba mostrar espectáculo, pero tampoco se podía sacar mucho. Exactamente, es verdad que la Unión Deportiva Las Palmas intenta gestionar un poco la pelota, buscar ese fútbol más asociativo que es marca de la casa, tanto históricamente del club como del propio entrenador que tienen ahora al frente, de Pepe Mel, pero tampoco es que desplieguen un fútbol impresionante, no es que lleguen a dominar al Granada hasta superarle en cada fase del juego. El Granada al final no necesita demasiado del balón para sentirse cómodo, aunque en líneas generales, Ángel, como comentabas, no hay un gran alarde de calidad por parte de ninguno de los dos equipos. Es un encuentro que en ese sentido estuvo bastante igualado. Para mí, dos detalles interesantes de Las Palmas, que acumulaban muchos jugadores por delante del balón, pero tampoco eran muy eficaces en sus ataques, y también la posición de Íñigo Ruiz de Galarreta, que lo comentábamos la semana pasada, que era un jugador a tener en cuenta. Me pareció interesante la libertad que tuvo entre líneas. Yo creo que ahí fue lo más interesante de fútbol que dejó Las Palmas, pero más allá de esos detalles tácticos, ¿no?, de un entrenador, como bien señala Andrés, de Pepe Mel, que es un experto, no vi a un equipo tampoco con una iniciativa a la hora de tener el balón. También el principio de la segunda parte fue muy trabado, con muchas interrupciones, muchas faltas, y eso dificultó que el espectáculo y que el juego pues fluyera, ¿no? También la batalla principal, podríamos decir, que se vio durante el partido fue ahí precisamente, ¿no? Fue en el centro del campo, puesto que en ataque tanto el Granada como el conjunto de Pepe Mel, la Unión Deportiva Las Palmas, tampoco es que mostraran un despliegue de armas brutal. Exacto, y de hecho una de las estrategias de la Unión Deportiva Las Palmas en la sala de máquinas, en la medular, pasa precisamente por destruir un poco las posibilidades de creación del cerebro granadinista del faro en el centro del campo, que es Montoro. Ya vimos que el equipo de Pepe Mel se empleó en ocasiones con bastante dureza y con esa permisividad por parte del colegiado contra Montoro, hasta que al final le terminan derribando y tiene que salir del partido. Ahí quizá yo eché en falta también un poco ese gen, esa garra que pone Fede San Emeterio. Seguramente vamos a analizar un poco más en profundidad más adelante el papel de Ramón Acez como titular ayer por la baja de Fede San Emeterio, pero se echa muy de menos la labor más gris de un jugador que permite liberar más a Montoro, que también entra muy bien al cuerpo a cuerpo, que ayuda muchísimo a los defensas, y que por mucho que Acez tenga sus cualidades y sea un buen jugador, pero no tiene las mismas capacidades que San Emeterio en esa medular.
Sí, coincido con Andrés, ahora igual lo podemos analizar más en profundidad, pero sí, Acede es un jugador que igual desordena un poco más el equipo, porque a veces se va mucho más al ataque que San Emeterio, que es un jugador que fija más la posición y que, como bien señala Andrés, está siempre pendiente de que Montoro pueda ser el que tenga esa libertad de crear. Entonces había un poco de desorden, también porque Acede no había sido titular en ningún partido, y serlo además contra un rival como Las Palmas, que tiene tanta potencia futbolística en el centro del campo, pues es complicado. Yo también señalaría un detalle interesante de Las Palmas, que es cómo intentó atacar el balón parado sabiendo que la baja de San Emeterio era importante, también la de Víctor Díaz, que son dos jugadores que por alto van bien, y cómo el Granada lo contrarrestó, que fue echando la línea muy adelante a la hora de defender. Fue interesante, aunque alguna jugada fallamos, pero es un planteamiento interesante de cómo corregir un problema que teníamos, que era la diferencia de altura contra un equipo muy poderoso en lo aéreo. De hecho, precisamente la defensa fue donde quizá el equipo de Diego Martínez mostró alguna inseguridad, sobre todo por parte de sus centrales, ¿no? Tanto de Germán como de Martínez, una inseguridad que no es muy usual en ellos, viendo lo que está deparando esta temporada. Exacto, es verdad que uno de los núcleos de este equipo, del poderío de este equipo, es la defensa, y justo esa pareja titular, Germán y Martínez. Aunque yo creo que cuando cambias piezas, en este caso es verdad que se vio más debilidad en el centro de la defensa, pero cuando estás obligado a cambiar piezas, la entrada de Kini por la derecha, Kini es un jugador que siempre cumple, pero igual en algunas situaciones deja un poquito más desprotegida la parcela defensiva. Sin embargo, en el otro costado defensivo tenemos que destacar una vez más a Castellano, que sí que completó un encuentro bastante interesante y cada vez quizá con más valentía, con un poquito más de ambición en la faceta ofensiva. Pero, como bien comentabas, a diferencia de lo que estamos acostumbrados a ver este año, ayer hubo algunos errores atrás que te pueden costar bastante caros. No tuvo tampoco el día Las Palmas en lo que a efectividad se refiere, encontró ese gol ya en la segunda parte, pero determinadas faltas de concentración te pueden salir muy caras contra un equipo que tenga más puntería en un partido determinado como el de ayer. ¿Creéis que esos errores se pueden deber precisamente a esa baja de Víctor Díaz en el flanco derecho? Es posible, realmente para mí Kini hizo un buen partido y tampoco es justo personalizar, y de hecho si personalizamos yo creo que el que peor jugó fue Germán, que es raro, ¿no? Porque como bien decíais, nos ha acostumbrado este año a ser un central muy contundente y que apenas comete errores, entonces en el momento en el que baja ligeramente el rendimiento te das cuenta de que hay alguna grieta en la defensa. Sin embargo, el problema es más que realmente había muchas piezas nuevas en el partido de ayer, porque estáis hablando de la defensa, efectivamente, pero también en el centrocampo, como hemos hablado, incluso la delantera, porque Rodri, aunque ha encadenado 3 titularidades consecutivas, pues no es un habitual. Ojeda también se incorporó en invierno y está empezando a entrar, es decir que el Granada no es ese Granada de 11 jugadores que veíamos en el primer bloque de la temporada, ya es un equipo en el que entran más jugadores, pero todavía no se han adaptado, yo creo, al 100%, y cuando llega un rival tan difícil como este, pues se ven un poco más las costuras. Precisamente Germán será baja en la próxima semana, lo adelantamos ya por ver esa quinta amarilla en el día de ayer, y por tanto se pierde ese partido en el Estadio de los Pajaritos, donde el Numancia pues recibirá al Granada la semana que viene. Muchas veces se dice, ¿no?, que a falta de una buena defensa pues hay que tener un buen portero atrás, y yo creo que coincidimos todos en que la actuación ayer de Ruiz Silva volvió a ser clave para que el Granada acabara el partido sumando puntos. Absolutamente, sí, perdón Andrés, Ruiz Silva, bueno, lo destacamos muchas veces, que si no es por él yo creo que en este partido no nos habríamos llevado ningún punto, perdón Andrés. No, exacto, es verdad que Ruiz Silva además parece un portero de superior categoría, es un portero casi con cualidades de primera división. Y además yo creo que se entiende muy bien con sus compañeros en la parte trasera del campo, con los defensas, que eso también es importante. Esa comunicación permanente entre el portero y los centrales, los laterales, sobre todo en jugadas a balón parado, donde tienes que decidir muy bien en apenas segundos quién sale a por un balón en un determinado momento. Esa comunicación está claro que existe, que es fluida entre los defensas y Ruiz Silva es un portero muy inteligente, muy sólido, al que es complicado sorprender. Hubo alguna intentona incluso desde el centro del campo, creo que por parte de Timor, del futbolista que finalmente acaba consiguiendo el gol para la Unión Deportiva Las Palmas, y aunque en general a un portero profesional es difícil sorprenderle desde semejante distancia, es más complicado todavía en el estado de forma y en el estado de concentración en el que se encuentra el guardameta portugués. Además, un guardameta que hizo una gran parada, que quizás fue la parada del encuentro, ¿no? En la primera parte, ese cabezazo del jugador de Las Palmas, que podría haber sido fácilmente el 0-1 desde justamente antes del final de los primeros 45 minutos. Sí,
Sí, bueno, Rui Silva es un portero que habíamos visto en la primera parte de la temporada que bajo palo respondía muy bien, pero sin embargo en las salidas no estaba tan bien y para mí ha mejorado muchísimo. Y de hecho, precisamente en esto que hablábamos de que el Granada en el balón parado dejaba la línea muy adelantada de la defensa, ahí el protagonista es el portero, porque cuando hay tanto espacio es él, como dice Andrés, él es el que tiene que salir, que comunicarse con sus compañeros y conseguir atajar el balón. Entonces, Rui Silva ya tenía debajo de palos es decir, es un portero genial, pero es que encima ha añadido esa faceta nueva de que cuando tiene que salir, que es muy importante, pues lo hace con contundencia, que es lo que tiene que hacer. Así que genial por Rui Silva y gracias a él, insisto, hemos conservado un punto que es muy valioso, yo creo, de aquí a final de temporada, sí. Esperemos además que no sufra lesiones y que no sea baja, porque esa sí que sería una de las pérdidas, en caso de producirse, que insisto, esperemos que no, de las que más daño puede hacer a la planificación, a la estrategia del Granada y a sus propios resultados en los partidos ya cruciales de la temporada. Sí, sería además uno de los pocos jugadores de los que no ha recaído todavía en una lesión, ¿no? Y precisamente el que volvió a recaer en el día de ayer fue Ángel Montoro, como bien hemos señalado, sobre todo quizá a raíz de esa segunda parte, ¿no? Un poco bronca, un poco donde había algunas entradas duras, donde la Unión Deportiva Las Palmas quizá jugó con una intensidad muy alta. Y bueno, pues sobre todo se tuvo algunas con Timor y algún que otro jugador del equipo visitante y finalmente pues se tuvo que ir del campo y eso quizás fue lo que marcó esos minutos de la segunda parte donde el Granada decayó un poco en el control. Sí, decía Andrés antes que parecía como que el objetivo de Las Palmas era parar a Montoro, bien sea en lo futbolístico o incluso con ese juego un poco más duro del que él hablaba, permitido por el árbitro evidentemente. Bueno, yo tampoco creo que Las Palmas tuviese un comportamiento antideportivo, pero sí es verdad que a Montoro le pegaron bastante y al final es que tuvo que salir del campo. No sabemos si llegará la semana que viene, pero desde luego que queda muy tocado y el fútbol de Granada en ese momento quedó también tocado, yo creo. Montoro es seguramente el futbolista más importante esta temporada sobre el terreno de juego, quizá porque es el que mejor representa las ideas del entrenador de Diego Martínez ahí en el césped, y cuando no está en forma o cuando le hacen daño y se tiene que salir del campo, al equipo se le nota mucho, pierde un poco esa capacidad de gestionar ritmos, de leer bien en todo momento qué necesita, qué tipo de fútbol necesita el equipo, cómo distribuir la llegada de los balones a los jugadores más eléctricos, más digamos poéticos cerca del área. Y cuando Montoro no está, realmente no hay un sustituto como tal que pueda leer, que pueda hacer de faro, de jefe de máquinas en el centro del campo. Evidentemente está Alberto Martín también, que no es un mal jugador, es un futbolista que tiene categoría, que tiene clase, pero obviamente Montoro está por encima quizá de prácticamente todos los centrocampistas de ese corte en segunda división, porque es uno de los futbolistas más en forma este año. ¿Cómo visteis esa dupla entre Montoro, bueno, más que Montoro, Alberto Martín, una vez que sustituye a Montoro y entra al campo, junto con Ramón Acer, que lo habíamos comentado un poco? Bueno, a Alberto la verdad es que tampoco lo pudimos ver mucho porque fue casi apagar un fuego lo que hizo. Para mí, Alberto Martín, coincido con Andrés, es un jugador muy aprovechable, a mí me encanta. Es verdad que este año no está teniendo el protagonismo que tuvo el año pasado, pero a mí me parece un jugador interesante y que con la baja de Montoro, pues si se produce, posiblemente tenga minutos y yo creo que los aprovechará. Pero claro, no es lo mismo entrar en un centro del campo con Montoro, San Emeterio, que son más habituales, que hacerlo con Acer. Entonces, al estar los dos es como que el Granada no se sintió tan cómodo y no estaba tan representado, como bien dice Andrés, no estaba tan clara la idea de lo que Diego Martínez transmite, porque son jugadores que tienen menos minutos y se nota, yo creo. ¿Por qué creéis que llegó a entrar Alberto Martín sustituyendo a Montoro? Porque en el día de ayer sí es verdad que Diego Martínez tenía muchas variantes en el banquillo para esa posición, como podrían haber sido Nico Aguirre o incluso José Antonio González. Yo creo que, bueno, Nico Aguirre quizá en ese momento del partido no necesitas un futbolista tan de corte, tan destructivo, no sé si es el término más adecuado, pero un futbolista más defensivo. Alberto Martín por galones, por experiencia y por quizá mayor capacidad con la pelota, con mayor capacidad técnica, igual es el jugador que necesitas para intentar sacar adelante al menos ese punto que finalmente consigue el Granada. A mí no me parece una mala decisión. Y en cuanto a su compañero ahí en la pareja de baile en el centro del campo, en cuanto a Acez, creo que es un futbolista que tiene muy buenas cualidades físicas, que tiene buena conducción, que le gusta llevar la pelota, aproximarse incluso al área rival, más en corte box to box, digamos, sin ser a lo mejor puramente ese tipo de jugador, pero tiende más a desordenar estratégicamente al equipo, cosa que Fede San Emeterio no hace, sino todo lo contrario. Fede San Emeterio estructura de maravilla las capacidades del equipo para replegarse, para ayudar a la defensa y luego también para permitir la gestión ofensiva del Granada. Y Acez ahí en ese sentido es tácticamente más
desordenado, y eso, un equipo que basa tanto su capacidad de juego en un sistema muy pulcro, muy limpio, siempre le pasa algo de factura. Sí, coincido con Andrés y lo hablábamos antes de que Aced desordena un poco más el juego. Es verdad que, claro, desde el punto de vista ofensivo aporta más, porque como bien dice Andrés, es un jugador que tiene buena conducción, que se incorpora bien al área. Creo que ayer a todos los jugadores nos faltó elegir bien cuando llegábamos a 3/4 ese último pase. Creo que fue lo que en la primera parte, sobre todo, porque había situaciones en las que el Granada llegaba bien a 3/4, pero esa precipitación de Aced o incluso de Vadillo en alguna acción fue lo que no nos hizo llegar cómodo a puerta y tener una ocasión más clara. Coincido en el análisis de Andrés, creo que San Emeterio aporta más para el orden, pero si en algún partido hace falta desordenar y irse al ataque, pues Aced es el jugador más adecuado. Otra faceta que íbamos a comentar a continuación es ese ataque del Granada. Vimos un partido en el que, bueno, ninguno de los 3 o 4 hombres de arriba, pues en fin, quizá no fue la mejor noche de ninguno. Eso es, y si los jugadores imaginativos no tienen el día, también se le nota al Granada la falta de gol, que no hay un 9 referente que en un solo remate te convierta la jugada a gol, porque Rodri no es ese tipo de futbolista. Hay equipos que, sin tener sus extremos o sus jugadores de media punta el mejor día en cuanto a creación, necesitan una simple llegada a un córner para que el delantero con olfato te enganche la bola dentro y saques el partido adelante de la mejor forma posible. En ese sentido, Rodri no es ese futbolista, quizá Adrián Ramos tampoco, aunque Adrián Ramos aporta más calidad colectiva probablemente al fútbol de ataque del Granada, y ayer sí que se vio que no había la fluidez de otros días en las combinaciones, en los cambios de posición entre Fede Vico, Ojeda y Vadillo. Si alguno de estos tres tiene el día, está un poquito más inspirado, quizá el resultado hubiera sido otro y el Granada incluso se puede adelantar en el marcador. Para mí el termómetro de ayer fue Fede Vico y creo que no pudo brillar tanto porque estuvo demasiado cargado de trabajo defensivo, y cuando Vico es decir, es un jugador que trabaja mucho pero es muy técnico, entonces hay veces que si él no está fresco para hacer esa acción técnica, ese último pase, pues se nota mucho. Yo creo que si ayer Vico hubiese tenido menos carga de trabajo defensivo, hubiese sido un partido más plácido, habría otro gallo cantaría, como dicen, ¿no? Creo que ese fue el termómetro del Granada. Y que Rodri hizo un buen trabajo también, pero es lo que dice Andrés, no es un delantero tan puro, a lo mejor no tiene a veces esa inspiración. Ayer le faltó también porque no tuvo casi la ocasión, pero bueno, yo creo que la clave en este caso fue Vico. También quizá una de las causas, ¿no?, por la que el ataque hubiese estado un poquito más apagado, precisamente puede ser ese caos que hubo, esa pugna en el centro del campo, ¿no? Estaban los 22 futbolistas tan centrados quizá en dominar en esa parte del terreno de juego que prácticamente los hombres de arriba es que no encontraban balones, ni los del Granada ni los de Las Palmas. Eso es, sí, no hay un fútbol que facilite el cargar las áreas rivales. Estuvo la batalla muy centrada en la medular, en el centro del campo, y eso seguramente pues dificultó la llegada de balones a los jugadores de ataque, tanto a los del Granada como también a los de la Unión Deportiva Las Palmas, porque ni Mesa ni Rubén Castro tampoco reciben los mejores balones, aunque bueno, Rubén Castro sí volvió a demostrar su clase en el gol en la segunda parte de la Unión Deportiva Las Palmas, como recibe dentro del área escorado levemente a la izquierda y al final acaba encontrando a Timor para que remate y ponga el 0-1. Pero es cierto que se centró demasiado la lucha en el centro y a lo mejor eso no hace tan atractivo el fútbol para el espectador, pero sí demuestra que son dos equipos muy bien trabajados y que intentan crear desde esa posición del campo. Así es, se gastó mucha energía en el centro del campo y hacía que cuando se llegaba al rival no hubiese frescura. Los pocos detalles que hubo de frescura efectivamente los aportó Rubén Castro. En el gol, por ejemplo, él tiene la pausa cuando recibe dentro del área de levantar la cabeza, a ver qué Timor llega y dejarle el balón. Pues eso es lo que faltó en el partido y para mí la causa es esa, que se gastó mucha energía en el centro del campo y luego no se llegaba fresco al área. Luego también, ya que destacamos la acción de gol de Las Palmas, que es brillante, para mí más brillante aún fue el gol del Granada. Como Kini remata ese balón a la escuadra, espectacular. Es destacable porque es un jugador que es defensa, es un lateral que, como hemos dicho, ha estado actuando normalmente en el lateral izquierdo, esta vez en el lateral derecho, pero es muy difícil para un jugador de corte defensivo meter el balón donde lo mete, y cómo hace esa acción es para mí espectacular. De hecho, ese gol ya se produce en el minuto 90, justo a nada prácticamente del pitido final, y bueno, se produce quizá en un momento del partido donde el Granada ya se vuelca arriba, ¿no?, porque ya no había más opciones,
y quizá ahí, a raíz de varias jugadas, embotellando a Las Palmas en su campo y superando también el jarro de agua fría que supuso el gol visitante, que la verdad que dejó unos minutos de total nerviosismo y precipitación, ¿no?, en los jugadores del Granada, pues Quini se saca una magnífica volea, podríamos decir, del bolsillo y pone el empate a 1 para que se caiga el estadio. Yo creo que ahí se nota el carácter que ha conseguido inyectar Diego Martínez al Granada Club de Fútbol. Este era el típico gol que el año pasado el Granada lo encajaba y no lo anotaba a favor. Y ahora es al contrario, ahora el Granada tiene corazón hasta el último minuto del partido, la plantilla está volcada con el proyecto, hay una idea clara que es competir hasta el último minuto, y gracias a ese gen se están sacando puntos en encuentros difíciles, porque el de ayer no hay que olvidar que aunque Las Palmas no está haciendo la mejor temporada posible, ni la que se esperaba por calidad de plantilla, pero al final es un rival con muchísimo nivel que si se adelanta en el minuto 70 tienes verdaderamente complicado rascarle aunque sea un punto, a pesar de que estás jugando en casa. Y bueno, y por cómo se compuso al final el resto de la jornada, es un punto positivo que permite al equipo, lo vamos a comentar seguro más adelante, permite al equipo seguir muy metido en la lucha y en ascenso directo. También destacar la dificultad de este partido, ¿no?, que en fin, el Granada lleva una fase de la temporada muy buena, donde está mostrando una, podríamos decir, superioridad con respecto a otros equipos, pero no podemos olvidar que en el día de ayer se enfrentaba al segundo mejor límite salarial de toda la liga, con un presupuesto que dobla, incluso más del doble, al presupuesto del Granada. Sí, lo decía Diego Martínez en la rueda de prensa posterior, que si a principio de temporada hicieran una encuesta de Las Palmas, ¿cómo es su plantilla? ¿Cómo pensamos que va a quedar? Pues la mayoría habríamos dicho que es la segunda o la primera mejor plantilla de segunda división y que por tanto el objetivo como mínimo es quedarse en el playoff, que de hecho es el objetivo que Pepe Mel mantiene y para el cual ha sido contratado por el equipo canario. La verdad que sí, es un equipo que lo comentábamos la semana pasada y no nos sorprende, que tiene mucho potencial en todas las fases, que es un equipo muy completo y que además, como bien señalas, económicamente es poderoso, con lo cual es un punto que además, como bien señala Andrés, al ver el resto de resultados de la jornada es muy positivo, yo creo. A continuación analizaremos esta jornada, pero antes vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad, pero como digo, enseguida estamos de nuevo con toda esa lista de resultados que nos ha dejado esta jornada, con alguna que otra sorpresa, analizando también cómo está la tabla y la próxima jornada donde el Granada se enfrentará al Club Deportivo Numancia. Nos vemos enseguida. Seguimos aquí, ya estamos de vuelta en minuto 91, hoy repasando ese empate del Granada Club de Fútbol frente a la Unión Deportiva Las Palmas por 1-1, además un gol nazarí que llegó en el minuto 90 con una gran volea de Quini que hemos comentado ya y que deja al Granada segundo, ahora lo veremos, y le permite recortarle un punto de diferencia al líder que continúa siendo el Osasuna. Vamos a analizar ya esa lista de resultados. Una jornada que nos ha dejado unos auténticos partidazos. Por ejemplo, en el día del viernes, el Deportivo de La Coruña empataba a 0 con el Almería y el Tenerife remontaba al actual líder de segunda división, el Osasuna, por 3-2. Ya en el día del sábado, Elche 3, Alcorcón 1 y Lugo 0, Albacete 3. En la penúltima jornada de esta liga, en la última jornada de esta jornada, un poco lioso el término, Majadahonda 4, Numancia 0, Nasti de Tarragona 0, Málaga 1, Cádiz 1, Córdoba 1, conseguía un punto el equipo cordobés, Granada 1, Las Palmas 1 y el Sporting se llevaba el derbi asturiano por 1-0 frente al Oviedo. Ya en el día de hoy se está jugando actualmente el Mallorca Real Zaragoza. En fin, ¿cómo veis esta jornada? Empezó muy bien para los intereses del Granada y quizás no ha sido tan positiva de lo que podría haber sido. Desde luego el Granada optaba a quedar líder con ese pinchazo de Osasuna sorprendente porque empezó ganando 0-2 contra el Tenerife, un Tenerife de Oltra que no bajó los brazos y que consiguió remontar un partido contra un líder que venimos destacando que es un líder muy merecido. Oltra decía que realmente cuando el partido iba 2-0 lo que él se esperaba era que llegara el tercero y sin embargo pues su equipo remontó y desde luego nos ha venido muy bien para nuestros intereses. Muy extraño ese partido que pierde el Osasuna, porque cuando un equipo que está a ese nivel durante toda la temporada se llega a poner 0-2
en un estadio, es verdad, complicado siempre jugar en Tenerife, porque es un rival también con historia y con mucho potencial en su casa, pero que está muy atrás en la clasificación respecto a los Osasuna, y al final le terminan remontando el partido ya prácticamente in extremis y acaba perdiendo a pesar de la solidez que venía demostrando. Pero esto un poco pone el foco en que esta liga es así, en el partido que menos te esperas se te complica la situación y te puedes encontrar incluso de repente con una racha de 2-3 partidos que de forma un poco absurda se te escapan y vuelve a apretarse la competición. Es lo que hace tan atractiva la segunda división y también tan dramática para quien se juega algo, ya sea en la parte baja o en la parte superior de la tabla. Sí, bueno, lo comentamos muchas semanas, ¿no? Que esta liga es un poco impredecible y, como bien dice Andrés, eso es lo bonito y también lo dramático para mucha gente. El Tenerife, que también parece que se vio espoleado un poco por la entrada de José Naranjo al terreno de juego. Desde luego, la entrada de José Naranjo fue totalmente determinante para el resultado del partido, un jugador que aportó mucho, incluso Oltra, que es un entrenador que conocemos aquí, no suele hacer valoraciones individuales, pero en este caso sí, porque José Naranjo desde luego que fue un jugador muy importante. Además, un Osasuna que se le ve que maneja los registros, que marcó golazos, es decir, que no es un equipo que está ahí por casualidad, lo decimos, y eso le da mucho más valor, yo creo, a la remontada del Tenerife, porque el partido era completamente complicado, ¿no? La afición también ayudó mucho para esa remontada, nunca dejaron de querer, y como bien señala Andrés, es un equipo que, verdad, en su casa es un rival muy fuerte. También de esa parte baja yo destacaría el 4-0 del Rayo Majadahonda, que tampoco nos sorprende tanto porque es un equipo con mucho potencial ofensivo, aunque no lo parezca, y que fue capaz de meterle nada más y nada menos que 4 goles a, si no me equivoco, un Numancia, que es nuestro siguiente rival. Efectivamente, un Numancia que ahora pasaremos a analizar, y un Numancia que no tenía malos registros como visitante en esta temporada, pero se vio sorprendido por el equipo de Iriondo. Sí, parece que se desinfla un poco ese gen, ese oficio que despliega el Numancia habitualmente en esta división este año a los mandos de Aritz López Garay. Quizá el Numancia depende demasiado para sacar puntos de los pajaritos, y lo que se está viendo en partidos como este es que se le puede complicar la situación, porque creo recordar que tiene 36 puntos, está 6 por encima del corte del descenso, y es complicado que el Numancia baje, porque es un especialista también en acabar sacando puntos en el tramo final de temporada para eludir el descenso. Incluso lo hemos visto también aproximarse a la fase de clasificación de ascenso otras temporadas, pero aún así, y jugarla incluso, pero aún así el Granada se va a enfrentar a un rival que empieza a estar un poco herido, y eso puede ser bueno si sigue en esa mala forma, sigue con ese golpe encajado después de perder 4-0 contra el Rayo Majadahonda, pero también puede ser verdaderamente peligroso porque al final es en los pajaritos y el Numancia empieza a tener también la necesidad de sacar puntos. Un resultado que yo creo que nos ha sorprendido a todos los que seguimos esta Liga 1-2-3 fue ese empate del Córdoba, el actual colista, en el Carranza del Cádiz. Dos equipos andaluces, pero muy distintos tanto en aspiraciones como en situación actual en la tabla. Y bueno, pues el Córdoba sacó un punto remontando el gol inicial del Cádiz, y que, ojo, incluso pudo acabar llevándose la victoria. Sí, incluso por méritos, yo creo que el Córdoba mereció la victoria. Destacamos la semana pasada que era uno de los partidos más interesantes, un derbi andaluz con bastante interés, y desde luego que parecía que se le ponía muy complicado al Córdoba cuando el Cádiz adelanta, además en una jugada un poco desafortunada, ¿no? Pero se repuso bastante pronto con un gol de Pío Bacari, y yo creo que el Córdoba todavía tiene mucho que decir, aunque es verdad que lo tiene muy complicado, pero yo creo que por méritos este partido se lo merecieron llevar los califas. Un histórico, Pío Bacari, el delantero italiano también de la categoría. El Córdoba lo sigue teniendo muy complicado, pero una vez más volvió a dar la sensación de que más concentrado en determinados partidos, la vida del Córdoba sería muy diferente este año, porque es un equipo que tiene muy buena plantilla y que también tiene una buena noticia, por ejemplo, en Andrés, el joven delantero de 19 años, que con esa zurda bastante potente, bastante llamativa, sigue siendo un jugador que está agitando bien el ataque cordobesista, pero no le salen las cosas, porque un resultado así contra el Cádiz es muy bueno, porque es un estadio complicado el Carranza, pero evidentemente cuando tienes 23-24 puntos necesitas ganar, y cada día que pasa sin que el Córdoba gane es un día que está más cerca, desafortunadamente, de Segunda División B. De hecho, el gol del empate cordobesista lo protagoniza prácticamente este jugador, Andrés, y ahí lo hace además con una jugada
maradoniana o del mejor Ronaldinho en sus mejores tiempos, ¿no? Vemos como en la línea de cal, en la línea de fondo, consigue zafarse del defensa y asiste a Pío Bakary, una jugada espectacular. Una jugada preciosa y que además él tiene la calidad de levantar la cabeza y ponerle el pase a su compañero después de hacer esa gran jugada, que hay muchos jugadores que después de esa conducción, de ese regate, pues a lo mejor se ciegan o quieren ellos marcar el gol para ser protagonistas, y al final el mejor protagonista es el que hace las cosas bien, y en este caso lo que había que hacer era ponerle el balón a Pío Bakary, que remata a placer. Desde luego un Cádiz que, como bien señaláis, es que tiene muchos argumentos ofensivos, y lo hemos hablado las semanas anteriores, que lo que falla es precisamente en esa línea defensiva, pero le condena mucho al equipo Califa. Se me ha quedado un detalle que quería comentar llamativo del partido entre el Tenerife y el Osasuna, esa derrota del líder de la categoría en casa del Tenerife, y es que los dos goles de Ismael López, es curioso porque son los dos primeros goles que marca en la temporada, no es normal que en un partido un lateral izquierdo marque 2 goles, y además es un futbolista que es de Pamplona, jugaba contra el equipo de su ciudad, no sé si llegó a jugar en el Osasuna, creo que no, creo que viene de la cantera del Athletic, pero llama la atención ese detalle del lateral de 29 años, es jugador del Sporting, donde se estuvo bastante tiempo, y del Omonia de Nicosia. Esto es lo bonito que tiene el fútbol, ¿no? Que nos deja también algunas de estas sorpresas que la verdad, bueno, pues es un dato interesante y digno a tener en cuenta. Vamos a repasar enseguida la clasificación de cómo está esta liga, cómo ha acabado esta jornada número 31, pero antes no sé si queréis comentar algún partido más, quizá el empate del Deportivo frente al Almería o... Hablaba Andrés del Sporting, lo ha mencionado, y como hoy teníamos esta semana ese derbi, pues desde luego el partido muy interesante entre el Sporting y el Oviedo. Yo pensaba que el Oviedo iba a conseguir sumar al menos un punto, y creo que con polémica no lo terminó sumando, pero bueno, un Sporting que desde luego tiene también mucho argumento ofensivo. Uros Jurjevic, si no me equivoco, ese delantero a mí me encanta, y desde luego que fue un partido emocionante. Decíamos la semana pasada que no sabíamos si iba a haber fútbol, si no, por esa tensión, pero yo creo que fue un buen partido y que al final pues se lleva el equipo de Gijón. Yo creo que también justamente, aunque para mí el Oviedo pudo haber empatado perfectamente. Sobre todo, de hecho, llegó a hacerlo con ese gol de Ibrahima Valdé en los últimos instantes del partido, pero al final el árbitro vio una falta que, bueno, vista en la repetición, pues se puede pitar o se puede no pitar. Yo creo que depende más de la interpretación que del hecho en sí. No sé si lo viste tú, Andrés, no sé si... Bueno, lo viste. Yo de ese partido sí que es verdad que es una de las jugadas polémicas, y que en un derbi de esta magnitud, cualquier tipo de jugada en la que el árbitro se haya podido equivocar, dispara mucho más el foco sobre el colegiado. Lo que sí vimos afortunadamente es un ambiente de nuevo espectacular. Probablemente este derbi asturiano sea uno de los más bonitos de España. De todos los derbis regionales es uno de los más intensos que se vive, lo comentábamos la semana pasada. Se vive con pasión incluso en Segunda B, cuando juegan los dos filiales, que hay desplazamientos de aficionados del Oviedo a Gijón y viceversa, y se lo lleva el Sporting, y seguro que es un plus de motivación y un plus de buena guía de cara a los siguientes partidos para el Sporting, porque ocurre un poco, voy a poner un ejemplo internacional, ocurre un poco como en el Lazio Roma, ¿no? Ese derbi en el que cuando el Lazio gana siempre luego acumula una serie de buenos resultados, y pasa también a la inversa, porque ganar a tu eterno rival es una inyección de moral de cara a los siguientes partidos. Vamos a ver esa clasificación después de esta jornada número 31 de una Liga 1-2-3 que mantiene o que tiene todavía como líder a ese Club Atlético Osasuna, que es el actual líder de esta liga con 60 puntos, por debajo el Granada con 58, y bueno, ambos componen esos puestos de ascenso directo. Ya en la zona de playoff, Albacete con 56, Málaga con 54, Deportivo de La Coruña con 43 y Cádiz con 49, que bueno, con ese empate frente al Córdoba se mete en playoff a expensas de lo que haga el Mallorca ahora con el Zaragoza. Precisamente el Mallorca es séptimo con 48, Real Oviedo con 47, Almería con 45, le sigue el Sporting de Gijón con 45, el Alcorcón con 43, Las Palmas 42, Elche 39, Numancia 36, Tenerife 36, Rayo Majadahonda 36 también. Aquí vemos un bonito triple empate por la permanencia. Zaragoza con 34, Lugo con 32, y ya en la zona de descenso Extremadura con 30, Nástic de Tarragona con 24 y Córdoba con 23, cerrando esta liga que, bueno, a pesar de ese punto conseguido en el Carranza, pues continúa ocupando esa plaza de colista. El Almería con 45 puntos sigue cerca de los puestos que dan derecho a jugar la fase de ascenso, y volvimos a ver un rendimiento sólido del equipo de Fran Fernández contra otro rival potentísimo, contra un gigante como es el Deportivo de La Coruña, y encima en Galicia, en el estadio del Depor, donde siempre es más complicado rascar un punto. Vuelve a demostrar que está atravesando una buena racha, que está compitiendo a buen nivel. A poco que encadene 2-3 victorias se mete de lleno seguro también en la fase de ascenso, otro invitado andaluz ahí para la fase de ascenso.
Sí, además una Almería que yo creo que mereció bastante, con un José Corpas que estuvo muy activo, aunque no terminó de encontrar el gol, pero desde luego que hizo un gran partido y, como bien señala Andrés, en un escenario imponente como es Riazor y contra un rival que desde luego es claro aspirante también a disputar ese playoff de ascenso. Veremos a ver al final si el Deportivo de La Coruña incluso puede subir de manera directa, es decir, que mucho valor para el Almería, que ha mejorado mucho en este último tramo de temporada y que yo no le veo techo a este equipo realmente, con un jugador, insisto, José Corpas, que tiene muy buena pinta. Es pronto todavía, creo yo, para anticipar cómo va a quedar esa tabla, sobre todo en esa parte de arriba, pero quería preguntaros por qué equipo veis actualmente con mucha seguridad de que vaya o a certificar el ascenso directo o a por lo menos entrar en ese playoff de ascenso a la Liga Santander. Pues a pesar de que puede parecer raro, para mí el Málaga es un equipo que, como señalaba Andrés las semanas pasadas, es un equipo muy industrial. Me gustó mucho ese adjetivo porque desde luego define muy bien lo que es el Málaga. Es un equipo que consigue resultados a veces con mucho fútbol, a veces con no tanto, pero bastante pragmático, que tiene muchos recursos, que además desde el punto de vista económico tiene potencial. Y a mí me da la sensación de que el Málaga sí va a ser un equipo que, si no consigue el ascenso directo, va a estar en el playoff y a partir de ahí puede, yo creo, asomarse bastante a esa primera división. Es mi punto de vista. Y volvió a pasar por ese fútbol de fábrica el Málaga una vez más, porque le ganó al Nastic 0-1 con un gol de Pacheco, un poco en la línea de resultados del Málaga, que no necesita goleadas para asegurarse los 3 puntos. Yo veo a los Osasuna claramente, para mí creo que es el gran candidato. Obviamente es fácil decirlo porque es líder, pero por cómo está jugando y por esa comunión que tiene con su estadio, con el Sadar, le veo como el candidato número 1 a ascender de forma directa. Y por detrás creo que el Cádiz va a hacer un buen final de temporada, que puede ser un buen candidato en fase de ascenso, no sé si al ascenso directo. Granada y Málaga también van a estar ahí seguramente. Oviedo, ¿por qué no? Otro equipo que también por el plus que tiene con sus aficionados, y el Tartier es un estadio que aprieta mucho, y en caso de clasificarse además un rival siempre complejo, porque en eliminatorias a doble partido influye mucho el factor de poder convertir a tu estadio en una olla a presión. Y si miramos la parte baja también, parece que se empieza a vislumbrar un poquito algunos de los posibles descendidos a Segunda B. Sí, desde luego que en la parte baja ya vamos diciendo en las últimas semanas que vemos casi siempre que están estos mismos 3, Córdoba, Extremadura y Nastic de Tarragona, y parece ser que esos son los que van a terminar bajando, pero no se sabe porque realmente al final de temporada quedan muchos puntos por disputar y no se sabe porque, por ejemplo, el Nastic de Tarragona hablamos que es un equipo que tiene muy buen fútbol y no se sabe si puede salir del pozo. Lo que a mí sí me gustaría es que el Rayo Majadahonda no bajase, porque es un equipo que me cae bien y que plantea un fútbol ofensivo que me parece interesante. 4-0 contra el Numancia, por ejemplo. Un Extremadura que, por cierto, descansó en esta jornada número 31 y, bueno, sumó los 3 puntos correspondientes por haberse enfrentado contra el Reus. Y, bueno, 3 puntos que le vienen de lujo al equipo extremeño. Claro, porque además ya es de los equipos en la zona roja, es el primero con 30 puntos, creo que está solo a 2 puntos del Lugo y tiene vida todavía la Extremadura. La Extremadura sí que es verdad que es uno de los equipos que da la sensación de que puede salvarse, todavía puede meterse de lleno en la lucha por la salvación. Más complicado parece ya para el Nastic y para el Córdoba, aunque en segunda división hemos visto circunstancias tan extrañas y finales de temporada con resultados tan particulares y rachas de repente de equipos de victorias que obviamente no se les puede descartar aún. Pero el que ahora mismo sí que tiene todavía algunos salvavidas por delante es el Extremadura, que además es un equipo que creo que ascendió este año y bueno, sería interesante ver al final cómo puede rendir en esta temporada en segunda división, si al final puede mantener la categoría. Uno que empieza a peligrar también es el Club Deportivo Lugo, que bueno, perdió en casa frente al Albacete por 0-3 y que efectivamente, como decimos, ya tan solo se encuentra a 2 puntos del Extremadura, equipo que marca el descenso. Vamos a ver esa próxima jornada, la jornada número 32, que nos va a dejar unos auténticos partidazos. Esa jornada empezará el próximo viernes con un Málaga Sporting a las 9 de la noche. Continuará el sábado 30 de marzo con un Almería Rayo Majadahonda a las 4, con un Numancia Granada a las 6 y con un Albacete de Tenerife a las 8:30. Ya en el día del domingo 31, Córdoba Mallorca a las 12, Osasuna Extremadura a las 4, Alcorcón Lugo a las 6, Oviedo Deportivo de La Coruña a las 6 también. Unión Deportiva Las Palmas Elche a las 8 y ya cerrando la jornada en el lunes 1 de abril
Zaragoza, Nasti de Tarragona, y el equipo que descansa en esta jornada es el Cádiz. ¿Cómo veis esta jornada que presenta algunos partidos muy interesantes? Sí, pues para destacar yo haría, por ejemplo, ese Málaga Sporting que abrirá la jornada. Me parece un partido interesante además para nuestros intereses, porque el Málaga hablamos que es un equipo de los que está ahí arriba, y también porque no es Oviedo Deportivo. Yo creo dos equipos con bastante carácter ofensivo que también están arriba. Por fijarnos en esos partidos, no de la parte de arriba, yo destacaría estos dos, y por supuesto el nuestro, que supongo ahora analizaremos, es en Numancia Granada. El Oviedo como Deportivo, como decía David, es un partido que además suena a Primera División, con dos bloques históricos del fútbol español. Luego, también destacar el partido que tiene el líder, porque Osasuna recibe a la Extremadura, justo del equipo del que hablábamos ahora, un equipo que está en descenso, y Osasuna vuelve a ser muy favorito a sumar 3 puntos de nuevo después de la sorprendente derrota contra el Tenerife, y más teniendo en cuenta que juegan en su estadio. Esto suena un poco a gol de Villar y a victoria del Osasuna, pero veremos, porque siempre si hay una categoría que nos puede sorprender y que puede cambiar las cartas muy rápidamente en la Liga 1-2-3. Y por supuesto unas cartas que también pueden cambiar en ese estadio de Los Pajaritos, donde el próximo sábado el Numancia va a recibir al Granada. De nuevo, dos equipos quizá con aspiraciones distintas y con situaciones también no muy similares en la tabla. ¿Qué nos podemos esperar de este Numancia-Granada? Hablamos todas las semanas de que el Numancia es un equipo que en su casa es muy solvente, sobre todo desde el punto de vista defensivo. Es verdad que en esta última visita a Majadahonda se les ha visto un poco las costuras, pero decía Andrés, y me parecía muy inteligente, que no sabemos de qué manera puede afectar, porque por un lado podemos encontrarnos un equipo hundido del cual aprovecharnos, o por el contrario puede ser que no tengan nada que perder, se animen cuando empiece bien el partido y se nos pongan las cosas muy difíciles. Además, insisto, en Los Pajaritos es un campo que aprieta mucho y con una afición muy importante. El año pasado ya le costó al Granada sacar la victoria, finalmente la consiguió en Los Pajaritos, un partido bastante intenso en el que hubo iniciativa por parte de los dos, goles por parte de los dos, que fue con una pasión en el fútbol muy llamativa. Los Pajaritos siempre es un estadio complicado, el Numancia se hace fuerte allí, gran parte de la capacidad de producir puntos del Numancia pasa por el estadio de Los Pajaritos, por el estadio Soriano, y yo creo que el Granada se va a encontrar un rival que es capaz de cerrar bien espacios allí, que no va a ofrecer demasiadas oportunidades ofensivas, pero ahí se debe imponer, debe volver a aparecer la calidad en los últimos metros del Granada, debe aparecer de nuevo Vadillo, Ojeda, Vico, los jugadores que son capaces de desatascar un encuentro como este, algo parecido a lo que pasó en Majadahonda, ¿no? Un estadio con sus particularidades donde al final la clase se impone. Y habrá que tener cuidado con algunos hombres clave del Numancia, como puede ser Diamancá, que es un centrocampista que se está convirtiendo prácticamente en goleador, porque es el actual pichichi de su equipo del Numancia, y que vemos que tiene buen disparo desde fuera del área, que se incorpora bien al ataque y que además también a balón parado va bien. O sea, por ejemplo, si nos ponemos a pensar en el partido quizá ayer un poco más insuficiente en defensa del Granada, aquí hay una seria preocupación. Desde luego, sobre todo si contamos con esas bajas desde el punto de vista aéreo, como bien señalas, que nos puede perjudicar a la hora de defender esos balones parados. Para mí un Numancia que, más que individualidades, destaca como colectivo, ¿no? Es un bloque que está muy bien construido y que tiene las cosas muy claras, y que creo que su idea va a ser parecida a la de Las Palmas, que es la de no ceder la iniciativa al Granada, sino intentar bloquear esa buena circulación en el centro del campo. Además, porque tampoco sabemos si Montoro llegará, esa va a ser una clave importante para que el Numancia consiga su objetivo de que al Granada se le haga el partido incómodo, ¿no? Yo creo que eso es lo que van a intentar ellos, y para eso yo creo que va a ser importante el comienzo de partido. Cuando me preguntas siempre por la clave, para mí va a ser el comienzo. Yo creo que si el Granada es capaz de sentirse cómodo desde un primer momento, vamos a saber dominar, y si nos adelantamos yo creo que nos podemos llevar los 3. Fundamental ese análisis que hacía David respecto a Montoro. Si Montoro no está sobre el terreno de juego de Los Pajaritos, el Granada sí puede tener mayores problemas para sacar adelante el partido, sobre todo porque ese día necesitas, especialmente de la luz de un futbolista más distribuidor, de la inteligencia para marcar los tiempos y de superar también el juego más destructivo, más de cobertura defensiva que pueda plantear el conjunto de López Garay, el Numancia. Un Granada que ya sabemos que, bueno, aparte de que va a ir con bajas a Soria, también va a recibir a jugadores ya fuera de sanción, como pueden ser Víctor Díaz y Fede San Emeterio, dos piezas, como hemos hablado antes, quizás fundamentales en este esquema de Diego Martínez. Y de nuevo vamos a tener esta incógnita de Ángel Montoro sobre toda la semana, sobre si llega o no al partido. Y por supuesto también la baja ya señalada de Germán, por la que imaginamos que jugará Bernardo.
Desde luego, Bernardo vino en invierno y yo creo que para este tipo de partidos es un escenario, yo creo que con el que él dentro de lo que cabe se puede sentir cómodo porque es un jugador con experiencia. Me preguntabas hacía tiempo si crees que Bernardo va a tener minutos, pues esta es su oportunidad. Yo creo que tiene que sustituir a Germán y no lo va a tener tan complicado en el sentido de que como Germán no brilló tanto en el último partido, pues puede ser que ahí se le pueda ver a un jugador como Bernardo lucir mucho más. Yo igual apostaría, lo hemos hablado para otros partidos, en este encuentro igual apostaría por Puertas de inicio. Es un futbolista que en situaciones como las de este fin de semana, en la que te ha faltado gol, te ha faltado puntería, sigue siendo un jugador con referencia en la parte de la parcela a la hora de convertir en cifras las llegadas del Granada al área rival. Y veremos qué motivación puede tener Rodri, que es de Soria, y bueno, al final jugar en tu ciudad siempre puede suponer una motivación extra, un pequeño puntito más de intensidad, un jugador que ya de por sí pone bastante intensidad en la lucha contra los defensas rivales. En el día de ayer Ramón Acé sustituyó a Fede San Emeterio, y si finalmente Montoro no llega a este partido frente al Numancia, ¿a quién creéis que podrá optar a sustituir a Montoro? Pues puede ser que vuelva a ser de la partida Aced y con un rol distinto, porque en este partido estaba sustituyendo a San Emeterio, pero si en este sí está San Emeterio, perdón, el papel sería más de Montoro, y creo que ese papel le viene mejor a Aced por lo que comentábamos, que es un jugador que le gusta más ir al ataque, desordenar, y creo que entonces es mejor que sustituya a Montoro a que sustituya a San Emeterio, porque el jugador cántabro es el que va a hacer ese trabajo un poco más de tarea defensiva, pero puede ser que, igual que hizo en el partido contra el último partido, pues que sustituya a Alberto Martín, que sea el que entre en la partida. A mí me gustaría ver esa pareja entre Aced y San Emeterio de inicio, porque precisamente por lo que comenta David, porque creo que ahí el rol de Aced puede ser más inteligente, ahí su fútbol sí que puede destacar un poquito más, sobre todo a la hora de aproximarse a la portería del Numancia, en esas conducciones de balón por dentro que le gusta ejecutar a Aced, y que con San Emeterio cubriéndote las espaldas tienes bastante más libertad para desarrollarlas y para aproximarte a los metros finales del campo rival. Bueno, pues como siempre habrá que esperar una semana, habrá que esperar hasta ese inicio del partido para ver qué 11 acaba enseñando Diego Martínez. Andrés Porcel, muchísimas gracias por estar esta noche aquí con nosotros de nuevo. Un placer, como siempre. Y como siempre, David, digo lo mismo, muchísimas gracias por estar aquí a analizar esta actualidad del Granada Club de Fútbol. Gracias a vosotros, un placer como siempre, de verdad. Nosotros volvemos ya la semana que viene y esperamos poder traer buenas noticias en esta ocasión, que aunque este empate frente a la Unión Deportiva Las Palmas no ha sido negativo, de hecho, como hemos ido analizando, como se puso el partido es un gran resultado al final, pero de todas formas esperemos que contra el Numancia, el Granada, los chicos de Diego Martínez puedan traerse los 3 puntos. Nos vemos la semana que viene, que disfruten del fútbol y buena semana.